Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una de las preguntas más importantes que toda persona tiene que responder es la siguiente: ¿quién es Yeshua de Nazaret? Y por supuesto me refiero al Hijo de Dios, también llamado Emmanuel, me refiero al Mesías. ¿Quién es Él? Bueno, cuando estudiamos este pasaje, vemos que hay un contexto muy importante para este pasaje porque va a tener lugar en el Sanedrín. El Sanedrín era el gobierno de Israel y este gobierno servía como un apéndice del Imperio Romano. Es decir, servía bajo el auspicio del Imperio Romano. Y es muy significativo lo que vamos a aprender con respecto a la identidad del Mesías en este pasaje. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Libro de Lucas, capítulo 22. Dios mediante, vamos a completar este capítulo hoy. Vamos a comenzar en el versículo 63 y cuando leemos este verso, vemos que el liderazgo intentaba controlar la situación. Hay una pista bíblica muy importante que nos indica esto. Leamos por favor el verso 63. Y los hombres. Noten que estamos hablando de un grupo de líderes que aquí se les llama los hombres, pero lo veremos con mayor claridad en un momento. Y los hombres estaban sujetando. La palabra aquí para sujetar no es una palabra que nos deba sorprender. La raíz de esta palabra en griego es el término ejo, que simplemente significa tomar o sujetar. Pero lo significativo es esto. Vemos que hay un prefijo en este verbo, y lo importante es que esta palabra está ahora en participio, lo cual significa que es una palabra de descripción. Está describiendo a estos hombres. Y lo que descubrimos aquí es que este prefijo es la palabra con, que en griego es sun, y le dice al lector que estos individuos estaban sujetando de cerca, es decir, que querían controlar lo que estaba ocurriendo en esta reunión. Y por supuesto estamos hablando del juicio de Yeshua ante el Sanedrín, el consejo gobernante sobre Israel que servía bajo la autoridad del Imperio Romano. Así que estos hombres estaban sujetando de cerca a Yeshua. ¿Y qué estaban haciendo? Bueno, dice aquí que se burlaban de él. Lo importante de notar sobre esta palabra es el tiempo gramatical. Vemos que está en tiempo imperfecto. ¿Y por qué eso es importante? Porque el imperfecto anticipa un cambio. Habla de un evento, de una acción que comenzó en el pasado. Ellos se habían estado burlando de él y seguían burlándose de él. Eso sigue en el presente, pero no continúa hacia el futuro. Llegará a su fin y por tanto debemos anticipar un cambio. Vamos a ver eso de inmediato porque estos que intentaban controlarlo y sujetarlo de cerca a sí mismos se burlaban de él, pero esa burla no fue suficiente, porque vemos al final de este verso, ¿qué más hacían ellos? Dice, y lo golpeaban. Hubo una transición. Pasaron de simplemente burlarse de él, ahora a golpearlo. Y vamos a ver exactamente quiénes eran estos individuos. Mira ahora, por favor, el verso 64. Dice aquí, y le vendaron los ojos. Vemos que le vendaron los ojos y luego tenemos una palabra diferente.
Al final del verso 63 está una palabra que significa golpear, pero ahora, en el verso 64, vemos una palabra más fuerte. En otras palabras, un término más violento para golpear y maltratar. Así que vemos que hay una escalada en su actividad. Dice que después de vendarle los ojos, lo estaban golpeando. Y noten algo. Hay una parte de este verso que es enfática, o sea, que está resaltada. ¿Y qué parte será? Son dos palabras. Tenemos un artículo definido, la palabra el, y luego rostro. Así que lo estaban golpeando específicamente en el rostro del Mesías. ¿Y por qué eso es tan importante e informativo? Bueno, porque en esta cultura, la palabra rostro también significa la misma presencia de alguien. Muchas veces, la palabra rostro simplemente se usa y se traduce en español como la presencia. Así que ellos estaban en contra de su presencia con ellos. ¿Por qué? Porque su presencia traería cambios. Ellos rechazaban los cambios de Dios, y la palabra rostro también se relaciona con la identidad, con la persona misma. Por lo tanto, vemos que ellos estaban en contra de Él, en contra de quien Él verdaderamente es. ¿Y qué aprendemos sobre su identidad en este pasaje? Bueno, sigamos leyendo. Dice al continuar en el verso 64, y le preguntaban diciendo, profetiza. La palabra para profetiza realmente está en tiempo pasado. Profetizaste. Parece no tener sentido traducirla así. Entonces, ¿por qué aparece en pasado? Porque los tiempos verbales en griego no siempre están conectados al tiempo cronológico. No siempre es algo temporal como lo es en español. En español usamos el tiempo pasado para hablar de un evento que ya terminó, el presente para algo que está ocurriendo ahora y el futuro para lo que vendrá. Cada uno se vincula directamente con el tiempo cronológico, pero en griego, el tiempo verbal también puede relacionarse con una descripción del evento, y el tiempo pasado, que se llama aoristo, puede usarse para describir un evento en su totalidad. Por lo tanto, cuando ellos decían profetizaste, es porque querían un relato completo, querían toda la información posible. Y noten lo que dice. Profetiza, ¿quién es el que te golpea? De nuevo, vemos que aquí se utiliza una palabra diferente para golpear. Y lo que dice la Escritura es esto. Hay un incremento continuo en lo que se le está haciendo al Mesías. Él primero fue burlado, después golpeado, luego vinieron golpes más intensos, y lo que tenemos ahora es una golpiza aún peor. Todo esto demuestra que ellos se oponían a que Él estuviera con ellos y que estaban en contra de su misma identidad. Y de nuevo, debemos preguntarnos, ¿quién es este llamado Yeshua o Jesús en español? Sigamos leyendo. Verso 65. Aquí encontramos una información vital. Dice, y muchas otras cosas. Hay dos opciones en el idioma griego para decir otras. Una opción habla de cosas del mismo tipo y la otra habla de tipos diferentes de cosas. Aquí encontramos la palabra héteros, que habla de un tipo diferente de cosas. No habla de una continuación de lo mismo. Así que nuevamente vemos un incremento en intensidad. ¿Y qué estaban haciendo? Bueno, aquí es donde se vuelve más informativo. Y muchas otras cosas. La implicación es cosas que estaban haciendo. Y nota qué es lo que se enfatiza aquí. Es la palabra blasfemia. Esto es importante porque informa al lector sobre su identidad. Porque yo puedo calumniarte, puedo insultarte, pero solo puedo blasfemar contra Dios. Y lo que está diciendo la Escritura es que la razón por la cual estaban tan en contra de Él y lo golpeaban de forma cada vez peor es porque reconocían su identidad y estaban blasfemando contra Él. ¿Por qué? Porque sabían que Él era el Hijo de Dios. Y más adelante, en este mismo pasaje, eso será confirmado al lector. Es muy lamentable que si miras algunas traducciones, y una traducción que es muy problemática y pobre,
es la NVI, lo que se llama la Nueva Versión Internacional en inglés. Por cierto, para aquellos que leen la Biblia en inglés, es la más popular, la más vendida entre las traducciones bíblicas en inglés, pero es una traducción horrible, y un buen ejemplo de esto es que no traduce esta palabra como blasfemar, sino que simplemente la coloca como insultar o calumniar. Y tenemos otras traducciones que también solo dicen que hablaban mal de él. No es la palabra para hablar mal, sino blasfemar. Y todo esto está vinculado con su identidad como el Hijo Divino de Dios. Y le decían, mira ahora nuestro siguiente verso, el verso 66. Y cuando se hizo de día, esto también es bastante informativo. ¿Por qué? De acuerdo con el protocolo del Sanedrín, ellos solo se reunían durante el día. Pero esto fue violado aquí, porque comenzaron ese juicio por la noche, una violación a su propio protocolo. Y la razón es que no estaban interesados en la verdad, ni en la justicia, ni en hacer las cosas conforme a lo correcto, sino que estaban manipulando la situación. Y veremos evidencia de eso en un momento. Así que cuando se hizo de día, los ancianos del pueblo se reunieron, y no solo ellos, sino que también dice los principales sacerdotes, incluso los escribas. Así que tenemos un grupo muy diverso de líderes que componían el Sanedrín y estaban llevándolo a juicio y querían controlarlo todo para sentenciarlo a muerte. Pero ellos no serían los que ejecutarían esa sentencia. ¿Por qué? Porque querían que los romanos lo hicieran, ya que los romanos practicaban la crucifixión, que era una forma bárbara e inhumana de dar muerte a alguien. Y querían que fuera crucificado como un disuasivo para otros que pudieran seguirlo, que pudieran creer en él. Por eso vemos que los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas estaban todos reunidos. ¿Y qué hicieron? Sigue leyendo el verso 66. Y lo llevaron al Sanedrín. Bien, debemos tener mucho cuidado aquí. Si tu Biblia sigue una traducción moderna, dirá que lo llevaron a su concilio, refiriéndose al Sanedrín. Pero lo interesante es lo siguiente. Si lo miras en el Textus Receptus, no verás la palabra su, sino que encontrarás una palabra diferente, una palabra mucho más informativa. Se traduciría mejor de esta manera, que lo llevaron al concilio de ellos mismos. ¿Cuál es la diferencia entre decir su concilio o el concilio de ellos mismos? Es una muy importante, porque la forma en que lo presentan los mejores manuscritos demuestra que ese Sanedrín les pertenecía a ellos, que ellos no le servían a Dios. No se trataba de la verdad de Dios o de la justicia de Dios, sino que se trataba de una sola cosa, que ellos lograran su objetivo. Ese Sanedrín, ese concilio, ese gobierno, les pertenecía a ellos y era para ellos. Por eso dice el concilio de ellos mismos, en griego, en los mejores manuscritos. Y de nuevo, esto es sumamente informativo. Seguimos leyendo. Vemos aquí que ellos hablaron y le hicieron una pregunta. Verso 67. ¿Eres tú el Mesías? Dínoslo. Pero él les dijo, si yo se los dijere, ustedes no lo creerían. Insisto, cada aspecto del texto nos brinda conocimiento. En cuanto a lo que el Mesías dice aquí, vemos literalmente en la gramática una doble negación. Dos palabras, u y mi, aparecen aquí, que son dos palabras en griego para negar algo. En español, una doble negación convierte la frase en afirmación, pero no en griego, donde más bien se refuerza la negación. Otro elemento interesante es que cuando dice ustedes no me creerían, el verbo para creer está realmente en tiempo pasado. ¿Qué aprendemos de esto?
nos muestra que están absolutamente en contra, completamente en contra de creer en Él. Además, está en modo subjuntivo. ¿Qué implica eso? Que ellos tienen el potencial de hacerlo. El subjuntivo es el modo de posibilidad. Era posible que ellos creyeran en Él, pero estaban completamente, absolutamente, totalmente, enteramente en contra suya. No querían creer en quién Él es. Cuando leemos el siguiente verso, el 68, noten lo que dice. Pero si también yo les preguntare, ustedes no me responderían, ni... Y tenemos otra palabra que, de nuevo, la mayoría de las traducciones la omiten, porque no siguen los mejores manuscritos griegos. Lo que dice es, y no soltarán. La implicación es, no me soltarán, obviamente Yeshua hablando. Lo que esto le dice al lector es lo siguiente, que no se trata de la justicia, no se trata de la verdad, no se trata de tener un juicio justo, porque ellos no tienen la menor intención de dejarlo ir. Todo su esfuerzo es por una cosa, y no es otra sino condenarlo, sentenciarlo a muerte, y llevarlo a los romanos para que esa sentencia de muerte sea ejecutada, y cumplir así su deseo de verlo crucificado. Yeshua sabe todo esto. ¿Y cómo lo sabe? Lo sabe porque es el Hijo de Dios, y como Dios, Él lo sabe todo. Así que esto nos enseña, nos revela su identidad como Dios. Y esto va a quedar más claro aún. Mira ahora el siguiente verso, el 69, que dice... Verso 69 dice, pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado. Y otra vez, la mayoría de las traducciones colocan esto en voz activa, indicando que Él se sentará, pero no es así. Está en voz pasiva, lo cual significa que algo lo hace estar sentado allí, algo lo hace estar en ese lugar. Y vamos a ver de qué se trata a medida que seguimos leyendo. Dice, Él estará sentado, o literalmente será sentado, a la diestra, es decir, a la diestra de Dios. Y noten, del poder de Dios. ¿Por qué eso es tan importante? Porque es el mismísimo poder de Dios el que lo hará estar sentado en esa posición, en esa ubicación, a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué? Por su identidad. En otras palabras, cuando estudiamos este pasaje correctamente, vemos una y otra vez evidencia, no solo un poco, sino gran cantidad de evidencia, que informa al lector que este individuo, Yeshua, Jesús de Nazaret, ¿quién es Él? Él es el que se sentará a la diestra de Dios Padre, y es el mismo poder de Dios el que lo colocará allí. ¿Por qué razón? Por quién Él es. Él es el Hijo unigénito del Dios Todopoderoso, del Dios viviente. Por lo tanto, es correcto que Él esté en ese lugar. Él no tomó ese lugar, fue colocado allí por el mismo poder de Dios. Ahora mira el verso 70. Dice aquí, pero todos decían. Y esto también es muy importante porque la palabra que se enfatiza aquí es la palabra todos. Todo el Sanedrín llegó a una conclusión, y esto es un hecho. ¿Cuál fue la conclusión? Pero todos dijeron, por tanto, tú eres el Hijo de Dios. Eso es extremadamente vital que lo oigamos, porque lo que está diciendo la Escritura, ¿y quién está hablando? El Sanedrín, la autoridad de Israel, bajo el liderazgo judío. Obviamente sujeto al imperio romano que estaba al control, pero encontramos al Sanedrín diciendo, confesando, en otras palabras, por tanto tú eres el Hijo de Dios. Pero entendamos cómo llegamos aquí. Inicialmente, ellos querían saber si Él es el Mesías, el Cristo. Y Él lo afirmó. ¿Cómo? Les dijo que Él iba a ser el que se sentaría a la diestra del Padre. Eso es una verdad profética con respecto al Mesías. Pero ahora,
La Escritura le grita al lector que este Mesías es también el Hijo de Dios. Y esto es lo importante. El Sanedrín lo sabía. Ellos estaban al tanto de esta verdad bíblica sobre su identidad. Así que el Sanedrín no actuó por ignorancia, ni por desconocimiento, o simplemente por no saber. Ellos lo sabían. Oigan lo que dice la Escritura. Pero todos decían, por tanto. Es decir, basado en lo que tú nos has dicho. Tú eres el Hijo de Dios. Y eso es exactamente quién Él es, el Hijo de Dios. Y el término aquí, hijo, se refiere a un heredero. Se refiere a un siervo. Él completará los propósitos de su Padre. Él será el que establecerá el reino de Dios y que juzgará el mal, como dice la Escritura. Todos los asuntos de juicio le han sido dados a Él. Y Él es el que actuará, se conducirá y servirá a su Padre Celestial de una forma que lo glorifique, que lo honre. Eso es lo que el Hijo ha sido llamado a hacer. Avancemos ahora al verso 70, donde dice, pero a ellos les dijo, ustedes dicen que yo soy. Bien, este es también un texto muy importante porque el Mesías está diciendo y comunicándoles aquí, ustedes dicen que yo soy. Bien, recordemos algo. Si nos remontamos al libro de Éxodo, un pasaje muy famoso es cuando Moisés habla directamente con Dios y le pregunta, ¿quién diré que me ha enviado? Específicamente al faraón. Y recuerden lo que Dios dijo. De seguro tu Biblia no lo traduce con precisión. Allí leerás, yo soy el que soy. Pero eso no es literalmente lo que dice. Si analizas bien el verbo, está en futuro, en primera persona singular. ¿Cómo dice entonces el hebreo original? Ejeyei asher ejeyei, que significa yo seré el que seré. El énfasis aquí está en el futuro. Solo podemos conocer a Dios por medio de la redención. Así que Él dice, yo seré. Este pasaje tiene un contexto de redención. Por eso Moisés está siendo enviado. Para eso ha sido llamado, para redimir al pueblo, para ser usado como el primer redentor. Pero más adelante vemos un cambio. Cuando el Mesías vino a este mundo, especialmente cuando estudiamos el libro de Juan, Él usa varias declaraciones diciendo yo soy. En el Antiguo Testamento, yo seré el que seré, es una mirada hacia el futuro. Pero cuando vino el Mesías, el Hijo de Dios, Él dirá esta frase pero en tiempo presente, como lo dice aquí, yo soy. Y esto está hablando, como lo entendemos, del gran yo soy, es decir, el Señor Dios Todopoderoso. Así que leemos aquí que Yeshua está hablando y Él dice, ustedes dicen, o sea, ustedes comprenden ahora que yo soy, lo cual significa que yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el que creó los cielos y la tierra. Yo soy Dios. Él es Dios, plenamente Dios, como el Hijo de Dios. Pasemos ahora a nuestro último verso, el verso 71. Pero ellos decían, y de nuevo, vamos a ver algo que muestra una transición, un cambio aquí. Ellos estaban diciendo, lo decían en el pasado, lo dicen ahora, pero no lo seguirán haciendo. Viene un cambio, ¿y cuál será? Noten lo que dice aquí. ¿Para qué necesitamos más testimonios? Lo que quieren decir es esto. Como hemos oído lo que Él ha dicho, y verán, este pasaje nos lo dice con mucha claridad. Le grita a todo el que lo lee y lo entiende, reconociendo la forma como el idioma del Nuevo Testamento nos está hablando, que el Mesías, este hijo de José, este que era rabino, que era un gran maestro, que hacía milagros, no era un simple mortal. Él es plenamente hombre, pero también es plenamente Dios. Y la razón por la cual ellos no tienen necesidad de más testimonios es porque han oído de Él y han comprendido todo esto. Que Él dijo, ¿qué? Que Él es el gran yo soy, que Él es el Hijo de Dios.
Y si tu padre es un ser humano, entonces tú eres un ser humano. Pero si tu padre es Dios, entonces tú eres Dios. Lo que este pasaje nos dice es que Él ciertamente es el Hijo Divino de Dios, el unigénito del Padre. Y por esto dijeron, ya no tenemos necesidad de más testimonios. Hemos oído todo lo que teníamos que oír para condenarlo por blasfemia. Y por eso dicen que debe morir, porque blasfemó. ¿Y cómo blasfemó? Diciendo que Él era el Hijo de Dios. Y esto nos da información de que el Hijo de Dios también es el Mesías. Concluyamos. Leemos de nuevo. ¿Para qué necesitamos más testimonios? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Noten esto. Vemos un énfasis en lo que Él ha dicho con su boca. ¿Y qué ha dicho? Él afirmó ser el Mesías, afirmó ser el Hijo de Dios, que Él será quien por el mismo poder de Dios será colocado a la diestra de Dios. Así que una y otra vez vemos la verdad bíblica que nos dice que este hombre, Yeshua HaNatzeret, Jesús de Nazaret, que Él es el Mesías, Él es el Cristo. Mesías y Cristo son lo mismo, significa rey ungido, y que Él es el Dios poderoso con nosotros. Y si tú no afirmas eso, no tienes esperanza en este mundo. Si tú rechazas lo que hemos hablado hoy, que Yeshua es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, el Redentor, la esperanza para la humanidad, si tú no recibes eso y no lo crees, entonces quedarás cortado de las bendiciones de Dios, de las promesas de Dios, y no tendrás esperanza eterna. ¿Y cuál será tu destino si rechazas eso? Serás echado afuera, donde hay oscuridad total. Eso quiere decir miedo. Donde hay llanto, que significa tristeza, y habrá crujir de dientes, lo cual representa tortura. Y todas estas cosas no son solo por una temporada, sino por siempre y para siempre. No seas insensato. Dios te ama y Dios te ha ofrecido salvación. Él está listo para perdonar todos tus pecados y llevarte a su reino. Pero solo hay un camino, por medio del mensaje del Evangelio. Solo por esa verdad del Evangelio puedes tener vida eterna y estar en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Sé sabio y acepta el Evangelio hoy. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.